Hola, me llamo Fernanda Anaí y les voy a hablar sobre los nódulos tiroideos, que los nódulos tiroideos son cualquier crecimiento anormal de las células de la glándula tiroides. Como podemos ver aquí en esta pequeña maqueta, tenemos a la tiroides. De este lado podemos ver crecimientos anormales más grandes de lo que normalmente son. Son más frecuentes en mayores de 60 años y aunque no hay una causa específica, hay factores de riesgo como exposición a la radiación, historia clínica familiar de antecedentes de nódulos tiroideos o cáncer de tiroides, ser mujer y principalmente la deficiencia de yodo. Aunque la mayoría son benignos, hay mayor riesgo de malignidad en niños, adolescentes, específicamente antes de los 20 años y después de los 70 años. También que sea un único nódulo solitario. La mayoría son asintomáticos y no intervienen con la función normal de la tiroides, y se hace el diagnóstico porque alguien nota un crecimiento anormal en el cuello, que no provoca disnea ni disfagia, y si presenta disnea y disfagia el paciente sin un bocio grande, puede ser un dato de malignidad. El diagnóstico se realiza después del descubrimiento del nódulo y se debe de buscar en la exploración física los ganglios linfáticos anormales en cuello y la firmeza de la glándula. Debemos de ver también los niveles de la glándula tiroidea como la T3 y la TSH. También determinar si es benigno y maligno, y en esto nos vamos a ayudar de el ultrasonido y la aspiración con aguja fina. El ultrasonido nos va a dar datos sobre el tamaño, si es sólido o líquido, y estimar el riesgo de cáncer. Si hay sospecha de cáncer, ya se realizará una biopsia por aspiración con aguja fina. También vamos a evaluar el centelleo de tiroides. Si la TSH se encuentra disminuida, nos va a llevar a un aumento de producción de la T3, lo cual nos va a decir que es un nódulo autónomo. Desde el 2016, el Colegio Americano de Radiología implementó un sistema de reporte de nódulos tiroideos llamado TRADS. Nos da una puntuación estandarizada para recomendaciones sobre cuándo utilizar la aspiración por aguja fina, cuándo dar seguimiento y cuándo dejar en paz el nódulo tiroideo. Se realiza por ultrasonido y cuanto mayor sea la puntuación de TRADS que tenga, mayor es la probabilidad de malignidad. En la última actualización de mayo de 2024 del Colegio Americano de Radiología, nos dice que en el informe radiológico los nódulos menores de 5 milímetros no deberán ser descritos. En el resto se deberán tomar imágenes de 3 dimensiones en el plano sagital y transverso, y si hay múltiples nódulos, el radiólogo deberá identificar los 4 nódulos más sospechosos y describirlos para facilitar el seguimiento de los estudios. Si hay múltiples nódulos, el radiólogo deberá identificar los 4 nódulos más sospechosos y descubrirlos para facilitar el seguimiento de los estudios posteriores. Se definirá como crecimiento el aumento de diámetro en un 20% o 2 milímetros en 2 dimensiones, o un aumento de volumen de un 50%. Si la categoría TRADS aumenta pero no cumple los criterios de PAF para unas dimensiones, se deberá hacer seguimiento anual. Como ya lo habíamos mencionado antes, el gold estándar para diagnóstico es la ecografía. Su principal papel es excluir los nódulos sospechosos de cáncer y se realiza con un transductor lineal de alta frecuencia. El paciente debe de tener el cuello en hiperextensión. De igual manera, sigue siendo difícil detectar el cáncer de tiroides únicamente con estudios ecográficos, ya que de los nódulos con criterios de malignidad sometidos a PAP, solo un 5% resultan ser malignos. En el ultrasonido con contraste se han incorporado contrastes de última generación, con lo que ha aumentado su aplicabilidad en la patología tiroidea, siendo capaz de detectar nódulos malignos con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 82%, y actualmente se están creando clasificaciones como la Zeus TRADS.
Esta actualización del Colegio Médico también nos habla sobre la incorporación de la elastografía, que en combinación con el ultrasonido brillante aumenta la sensibilidad y especificidad en la caracterización de los nódulos tiroideos. Al comprimirse, las lesiones patológicas son más rígidas que el tejido sano adyacente y actualmente se ha establecido un punto de corte para recomendación PAF. Sus limitaciones son aquellos cánceres con estromas similares al tejido normal, como el folicular, que no serán detectados. Tampoco se da información en nódulos de naturaleza quística o aquellos que presentan calcificaciones. La gammagrafía analiza la captación de yodo radiactivo por la tiroides y no está recomendada para la evaluación de nódulos tiroideos previamente diagnosticados. La captación aumenta el riesgo de malignidad del nódulo, recomendándose la evaluación clínica y la PAF de los nódulos mayores o iguales a 1 centímetro que presentan captación. Los nódulos inferiores a 1 centímetro que no cumplan con los criterios para PAF deben ser periódicamente vigilados por ecografía. El sistema TIRADS fue diseñado para reducir el número de biopsias de los nódulos tiroideos benignos y aumentar la precisión diagnóstica. Valora 5 categorías: composición, ecogenicidad, forma, márgenes, presencia de calcificaciones. Se selecciona una puntuación para cada una de estas categorías según las características del nódulo. La puntuación total obtenida clasifica los nódulos en 5 tipos, desde el TIRADS 1 hasta el TIRADS 5. El TIRADS 1 benigno, el TIRADS 5 alta sospecha de malignidad. A partir del TIRADS 3 puede estar indicada la biopsia. En esta imagen tenemos un TIRADS 2 de un nódulo espongiforme que se caracteriza por parecer un panel de abejas o un pan de hojaldre. Este igual es un TIRADS 2 de un nódulo mixto, que quiere decir que tiene características sólidas, tanto líquidas, pero este es de predominio quístico, o sea, líquido. Este es un ejemplo de TIRADS 3 que se encuentra en la unión del istmo y se identifica como un nódulo solitario isoecogénico respecto al parénquima tiroideo, de morfología ovalada, contornos bien definidos y vascularización de predominio periférica, que es la que podemos ver en la imagen del lado derecho, con diámetros de 6 por 11 por 1. Esta imagen nos dice que es un TIRADS 3, nódulo mixto que tiene predominio quístico, o sea, es más agua, con ejos flotando en su interior, y se identifica un área sólida ligeramente hipocoica que se ve más blanca, central no vascularizada, sugestivo de quiste complicado por sangrado que tiene coágulos en su interior. Aquí vemos un TIRADS 4 que es un nódulo sólido e hipoecogénico de 2.7 por 2.4 centímetros con microcalcificaciones centrales y periféricas, y podemos ver las calcificaciones como más blanco que el resto del parénquima. Nos presentan un TIRADS 4 que es un nódulo sólido, bien circunscrito, bien definido, de 1.75 por 1.78 centímetros, bastante grande, con vascularización periférica que podemos observar en la imagen del lado derecho. Aquí vemos un TIRADS 5, un nódulo sólido hipoecogénico con microcalcificaciones, muy vascularizado y mide 2.02 centímetros por 1.24 centímetros, muy grande. Aquí vemos un TIRADS 5, un nódulo sólido hipoecogénico más alto que ancho, con calcificación intranodular que mide 1 centímetro por 0.8 centímetros, y aunque es más pequeño que los demás que hemos visto, cumple con 6 puntos. La biopsia por aspiración con aguja fina es una prueba que tiene una sensibilidad del 65 al 80% y una especificidad del 72 al 100%. Tiene limitaciones como la calidad de la muestra, que depende estrictamente de quien tome la muestra, y algunas veces resulta indeterminada, por lo que debe de repetirse la muestra.
Está limitada máximo a 2 nódulos sospechosos y el procedimiento se realiza con el paciente acostado, previa ecografía, acompañado del transductor. La aguja entra paralela al transductor, se hace un movimiento de vaivén para obtener la muestra, se retira y se hace asepsia nuevamente. La muestra se coloca en el portaobjetos y de ahí se envía al patólogo, quien realizará la evaluación de la muestra. Y eso es todo, muchas gracias.